de los apóstoles, que más bien, pero no es que yo lo esté corrigiendo, pero opino de igual manera que muchos de los hermanos versados en doctrina, versados en la palabra, en que verdaderamente el libro de Hechos de los apóstoles debería llamarse Hechos del Espíritu Santo. Son las obras que desarrolló en su momento el Espíritu Santo de Dios. Y a la verdad eso no le quita en lo absoluto el poder de la bendita palabra, pero solamente como un comentario, una observación. Así es que vamos a ir al capítulo 17 y vamos a leer al unísono los versículos del 10 al 12. Hechos, capítulo 17, versículos del 10 al 12. Este texto nos servirá pues para volver a retraer o traer a memoria lo que el Señor actualmente y en los pasados días nos ha estado enseñando, y es acerca precisamente de la autoridad de su palabra. En sí misma ya es autoridad de Dios. Hechos 17, versículos del 10 al 12. Leemos la bendita palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Amado Padre, de nuevo, Señor, rendido ante ti, Padre Celestial, limpio por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, con quien ya hemos hablado, Señor, en su momento. Nos presentamos, Señor, delante de ti, con el deseo, Señor, de que nos instruyas en tu palabra, Señor. Que tu Santo Espíritu, mi Dios, ministre cada una, Señor, de tus palabras, de tu enseñanza. Señor, te lo pedimos en el glorioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Bien, tal como veníamos exponiéndolo, hermano, la importancia de reconocer, aunque lo tengamos claro, muchos de nosotros tenemos muy claro ya de que la autoridad en nosotros para profesar esta fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, la hemos alcanzado, o dicho de esta manera, nos la ha proporcionado la autoridad de la bendita palabra de Dios. Esto porque necesario es tener claro que hay una gran distinción entre las diferentes doctrinas, y voy a hablar de dos en específico, porque las otras no me quiero tomar el tiempo en hablar acerca de ellas, puesto que de antemano sabemos que por alguna razón están un tanto torcidas. Bueno, las razones las conocemos, y por otras razones, amados hermanos, sería
prácticamente no edificativo para los propósitos por los cuales Dios quiere mandar esta palabra hoy. Así es que solamente nos ocuparemos de lo que los judíos creen y lo que los cristianos creemos. Eso, ¿verdad? En sí, amados hermanos, el único, llamémosle, bloqueo que tiene la nación de Israel, dicho precisamente por Jehová de los ejércitos en la carta a los romanos, es que el Señor les haya puesto ese velo. Amados hermanos, tiene sus motivos, tiene sus propósitos, mas sin embargo también sabemos y reconocemos que muchos de ellos, amados hermanos, Dios les está permitiendo que ese velo caiga, así como ocurrió con nuestro hermano Pablo, con el apóstol Pablo. El Señor continúa también porque, por supuesto que tiene interés en que muchos judíos actuales que profesan el judaísmo, pues se conviertan y sean salvos, porque la única manera en la cual el hombre puede ser salvo actualmente solamente es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque no hay nombre en la tierra, ni en el cielo, ni debajo de la tierra, en el cual podamos ser salvos, si no es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que, fundamentalmente entonces, vamos a partir del hecho, pues, de que el judaísmo le da una gran importancia, una suma importancia, y sus argumentos son, pues, sólidos, son fuertes, pero se quedaron cortos, se quedaron a medio camino, pudiera decir yo, pero esto no significa que Dios no vaya a tratar en su momento oportuno con ellos, ¿verdad? Es obvio que así será. Pero mientras eso está ocurriendo, amados hermanos, es obvio de que ellos están ahorita centrados en el Antiguo Testamento y nosotros, los cristianos evangélicos, estamos dándole una mayor importancia también a el Nuevo Testamento, que es el que obviamente, amados hermanos, ha venido a descorrer el velo, y esto no es citando ya automáticamente el libro de Revelación, que es, le digo, algo tan maravilloso de parte de Dios, el que haya permitido que Juan escribiese ese libro dictado por nuestro Señor Jesucristo. Sino que el problema del cristiano nominal actual es que no ve en el Antiguo Testamento, amados hermanos, los fundamentos sobre los cuales, amados hermanos, ha sido cimentada toda la creencia cristiana, toda. El fundamento principal está puesto en el Antiguo Testamento y desarrollado y concretado, dicho de esa manera, en el Nuevo Testamento. Así es que el énfasis que quiero hacer es que importante es tener claro que así como el judío solamente se aboca a escudriñar y lo hace de una manera muy solícita, tal como lo leímos en el versículo, ahora vamos a ver, todos eran judíos, allí en Berea, pero escucharlos dice solícitamente. Eso significa que pusieron mucha atención a la bendita palabra. ¿Pero por qué? Claro, ellos estaban escuchando, amados hermanos, una predicación del Antiguo Testamento. Entonces para ellos, amados hermanos, era obvio que tenían que confirmar esa palabra y corrían obviamente a los escritos que ya estaban obviamente en manos de todos ellos. Los judíos ya tenían todos los rollos, y por ello es que la palabra menciona que eran más diligentes
que los de Tesalónica, ¿verdad? Hace la comparación ahí, pero en sí lo que yo quiero extraer de eso es el anhelo ferviente, el deseo que estos judíos tuvieron en su corazón, ese despertar que tuvieron de no solamente, hermano, por lo que estaban escuchándole a Pablo, bueno, lo tomaron por un hecho, no, dice que corrieron a escudriñar. Esa es la tarea que tiene todo cristiano actualmente. Entonces, por eso traje a mención ese versículo, aunque concretamente se está refiriendo, y ya lo dije claro, a las enseñanzas que Pablo les estaba dando del Antiguo Testamento, ¿verdad? Ya luego Pablo, obviamente, preparando ese terreno, lo volvía fértil y comenzaba con la dispensación de la gracia, con la palabra acerca del nuevo pacto, ¿verdad? Entonces, claro, si mientras ellos más dilucidaban o tenían más claro, más discernimiento en el Antiguo Testamento y más conocimiento acerca del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, pues obviamente iba a haber mucha más facilidad para que ellos, pues obviamente, entendiesen de lo que se trataba el cristianismo, de lo que se trataba el evangelio, poder de Dios para salvación. Así es que, como una evidencia ahora adicional, yo quiero que vayamos al apóstol Pablo nuevamente, porque otra vez, aquí Pablo pone claro, amados hermanos, que la palabra que nuestro Señor Jesucristo vino a dar, vino a expresar y aceptarla, pues a que fuese escrita en este libro sagrado, amados hermanos, obviamente eran mandamientos tal cual los mandamientos del Antiguo Testamento. Era, amados hermanos, solamente una aclaración de cómo iba a haber en nosotros una transformación tal que ya no estábamos ahora obligados a cumplir la ley, pero ahora sí, a cumplir el mandamiento por el nuevo pacto. Entonces, Pablo tenía que dejar claro que tanto el mandamiento dado en el Antiguo Testamento era autoridad de la palabra de Dios, como el Nuevo Testamento. Tenía que quedar claro. Esto más o menos lo bosquejamos y lo desarrollamos. Recuerdo que como Pedro, a través del Espíritu Santo, nos aclara de que Pablo escribía con tal autoridad de que a sus mismas escrituras, a lo que él escribía, amados hermanos, también se le llamaba con la palabra que denotaba o connotaba que era la Sagrada Escritura. Y Pedro así lo dijo, ¿verdad? Usted recuerda en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, y versículo, déjeme nada más recordarle el versículo, cuando Pedro lo dice, capítulo 3, 15, 16, ¿verdad? 15, capítulo 3, 15, 16. Ahí es donde él hace la aclaración que tanto la palabra que Pablo estaba expresando de la misma manera, tenía la misma calidad, la misma autoridad, ¿verdad? La misma autoridad impuesta por nuestro amado Señor Jesucristo, y por tanto debía de ser un mandamiento de Dios, cosa que vamos ahora obviamente a confirmar. Esto lo vamos a confirmar. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, vaya usted conmigo a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, el apóstol Pablo, amados hermanos, en este versículo, nosotros debemos de saber aprender, ¿verdad? Puesto que ya la interpretación está dada, debemos de aprender de que lo que impone o lo que Pablo está estableciendo aquí son reglas para la adoración en las congregaciones.
Aquí se lo está dirigiendo a la congregación de Corintio, ¿verdad? Corinto es la palabra. Pero no solamente se limita a la congregación de Corinto, sino está hablando a todas las congregaciones cristianas. Está estableciendo reglas de adoración. Y eso es muy importante, que lo entendamos los cristianos. Y ha dicho que, obviamente, sus palabras, amados hermanos, tienen el mismo peso que las que pudieron haber sido dadas en el Antiguo Testamento. Eso es lo que confirma Pablo precisamente en la primera carta a los Corintios, capítulo 14 y versículo 37. Yo quiero que vaya conmigo. Primera carta a los Corintios, 14, 37. Y el apóstol, oiga cómo comienza él, amados hermanos, haciendo su presentación y su, por decirlo de esta manera, su apología, o sea, su defensa de lo que él va a hablar, de lo que está hablando. Dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Vea usted con qué autoridad está hablando nuestro hermano Pablo. De tal manera de que, ¿quién va a poner en duda realmente de que lo que está Pablo afirmando, amados hermanos, es una realidad? No podemos ponerlo ni en ningún momento en duda. ¿Por qué? Porque nosotros reconocemos y ahora sí le podemos dar este mismo calificativo, esta misma, llamémosle, categorización al versículo en donde se nos dice claramente que toda palabra es de honestos, inspirada, que eso significa, o exhalada por Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá, ¿verdad? Que la misma palabra que él está expresando, ¿verdad?, es palabra o mandamiento de Dios. Y mire, además de esto, lo que dice Pablo, más el que ignora, ignore. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo tiene que decir esto? Recuerde que él está hablándole a judíos, y entre esos judíos hay gentiles, ¿cómo no? Hay gentiles, pero está hablándole al pueblo judío sobre todo, que conoce claramente de que la palabra sagrada, que la Sagrada Escritura es el Antiguo Testamento. Entonces, pero él quiere poner muy en claro que lo que él está también exponiendo a los hermanos es mandamiento del Señor, y lo dice claramente acá en su palabra. Así que, hermanos, les dice, terminando o continuando en el versículo 39, así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Necesario era en este momento, amados hermanos, que el apóstol Pablo impusiera orden. Usted está ahora entendiendo. ¿Por qué razón está aquí? Establece Pablo, por medio del Espíritu Santo, un orden de adoración. Establece aquí la regla para que una congregación adore a Jehová. ¿Por qué es necesario reconocer esto? ¿Por qué es necesario saber esto? Usted conoce iglesias proféticas, iglesias apostólicas, creo incluso que muchas ecuménicas, en donde comienzan con unas experiencias emotivas, muy emotivas, diría yo, en unas expresiones, hermano, pentecostales sobre todo, en donde, hermanos, comienzan incluso a hablar hasta en unos términos guturales. ¿Saben qué son los términos guturales, verdad? Son palabras que amados hermanos, solo se les pueden, por decirlo de esta manera, decir que los animales son los únicos que hablan así. Por ejemplo, ¿qué es eso? Eso no es nada.
Y yo le digo, yo he visto congregaciones en donde, sobre todo mujeres, que no están diciendo nada en lo absoluto, nada, y de pronto sueltan una jerigonza de palabras. ¿Qué es eso en sí? ¿Es adoración a Dios el hablar de esa manera? Definitivamente que no. Pablo entonces por eso impone a través de la palabra y dice categóricamente de que por mandamiento del Señor Él está estableciendo un medio claro que Dios ha establecido, que Dios ha, sí, correcto, ha determinado que es la forma correcta de adorar en las congregaciones. Eso es lo que está diciendo. De ahí que tenemos autoridad los que predicamos la palabra, que ya conocemos este tipo de enseñanza o esta enseñanza del Señor, porque hay enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, como para decirle a alguien, hermano, mire, calle, edifíquese usted solo, ¿verdad? Si no hay ninguno, supongo que hay un afroamericano a la par, pues tal vez puede que le pegue con el idioma que esté hablando, con el dialecto que esté hablando. Pero tal vez usted no lo reconoce, pero si el que está a la par lo voltea a ver y sí lo está impactando, pues a lo sumo, pues que le hable con él, que le hable a él, que lo evangelice a través de ese dialecto. Porque no son lenguas, mire, cuando Pablo dice que eran, ¿para qué hablar yo en lenguas angelicales si me bastan 2 palabras para hacerme entender? ¿Qué me pueden entender? Quiere decir Pablo, si yo me comienzo a hablarles en lenguas y ustedes en la luna, pues, ¿en qué se va a edificar la iglesia? Nada. Por tanto, Pablo establece de que las lenguas son para los inconversos, no son para convertidos. Imagínense. De tal manera que si alguien comienza a hablar así, pues probablemente hay un inconverso por ahí, y repito, yo no quiero descalificar de que sea un dialecto y de pronto si hay una reacción es que sí es un dialecto, y entonces se le da otro tipo de tratamiento, pero es establecimiento de un orden, hágase todo decentemente y en orden. En eso termina Pablo este versículo. Establece el orden de adoración y al mismo tiempo diciendo esto es mandamiento del Señor. Está claro, ¿no? Está claro. Entonces, pero ¿por qué tanta vuelta? No es vuelta. ¿Por qué tanta enseñanza en cuanto a esto? Necesario que establezcamos cómo es que la autoridad misma de la palabra está implícita en el Nuevo Testamento, en la palabra de Dios con autoridad. Y, amados hermanos, nosotros estamos totalmente satisfechos, completos en entender y hablar acerca de las enseñanzas del Nuevo Testamento, al igual que de las del Antiguo Testamento, obviamente, amados hermanos, en su debido, llamémosle, en su debida circunstancia. ¿Cómo así? El antiguo pacto pasó. Ahora estamos hablando de un nuevo pacto. Entonces, lo que sea sustraíble del antiguo pacto, es obvio que lo vamos a enseñar. Hay que enseñarlo y hay que aprenderlo. Eso es obvio. El aparecimiento, por ejemplo, del ángel de Jehová. ¿Quién era el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento? Era nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso hay que enseñarlo. Y hay personas, e incluso yo lo voy a llevar a un pasaje, amados hermanos, en donde usted se sorprenderá de cómo en un versículo, amados hermanos, como Isaías, que si lo tenía por discernimiento, no lo sé, pero lo que estoy claro es que fue el Espíritu Santo quien me hizo hablar. De eso estoy seguro. Vaya conmigo a Isaías en el capítulo 48 y vamos a leer el versículo 16. Isaías 48. Correcto, Isaías 48. Y el versículo 16.
Cuando lo tenga, me dice amén. Gloria al Señor. Usted tiene claro, amados hermanos, que cuando comenzamos nosotros a leer el libro de Génesis o a aprender acerca del libro de Génesis, amados hermanos, en más de 2 ocasiones, Elohim, que es una pluralidad en singular, así tiene que entenderlo, hermano. O sea, es una pluralidad en singular. ¿Qué significa? Hay 3 personas en un solo Dios, que conforman a Dios. Eso es, 3 divinas personas en un Dios. Cuando hicieron al hombre, como dice Génesis 1:26, hagamos al hombre. ¿Ves? Muchos dicen que, o quieren sostener, sobre todo los testigos de Jehová, los Jesús solo y otros profetas, que estaban hablando, que Dios estaba hablando con los ángeles. Mire, ese privilegio no lo pueden compartir los ángeles. Los ángeles ya tienen una función específica. Vamos a llegar a la doctrina de la angeliología, en donde vamos a aprender esto, pero ellos estaban ya con una función específica, de tal manera que no es válido el argumento de que estaba hablando Dios con ángeles,